De nuevo, espero que hayáis podido disfrutar de este rato del café. Y ahora tenemos uno de los planteles, yo creo, más grandes que hemos tenido en TechFest en una charla, porque tenemos 4 personas. Creo que eso no sé si ha ocurrido alguna vez antes. Tenemos a Daniel, Jorge, Clara y Miguel, ¿verdad? Me he equivocado. Vale. Y nada, como sabéis en TechFest, pues una de las cosas que nos gusta es intentar que haya diversidad de charlas, cruzar temas, que no todo sea puramente informática, ¿no? Y tecnologías de informática o de teleco, sino pues ir mezclando cosillas un poquito más también de otros campos, ¿no? Entonces hoy tenemos gente que viene de un laboratorio de biomecánica, nos va a hablar de materiales inteligentes para controlar nuestras células, un tema que sin duda pues yo creo que os va a parecer muy interesante, ¿vale? Así que podéis comenzar. Vale. Muchas gracias a todos por venir. Yo soy Jorge González y yo soy un estudiante de doctorado del grupo que vamos a contar, que somos el grupo de Multifunctional Structures Lab. Y luego hablarán mis compañeros, Clara y Miguel, que Clara es doctoranda también y Miguel ya es postdoctorado, y os contarán un poquillo nuestra investigación. Entonces, a mí principalmente me gustaría empezar haciendo una pequeña introducción de los temas que vamos a tratar, de quiénes somos, y para que tengamos un pequeño contexto del trabajo que estamos realizando. Entonces, nosotros somos el grupo de Multifunctional Structures, que somos un grupo muy chiquitito, que si nos veis aquí, esto es el grupo en completo, o sea, somos los que somos, y somos un grupo muy multidisciplinar. Somos gente que mucha gente viene de la carrera de Ingeniería Mecánica, del departamento de Mecánica, nosotros en particular somos más de la parte de Biología, y desempeñamos básicamente toda nuestra investigación aquí en la Escuela Politécnica, y luego tenemos un pequeño laboratorio donde también llevamos a cabo parte de nuestra investigación en el parque tecnológico de aquí de la Carlos III. Entonces, como os he dicho, somos un grupo muy pequeño pero muy multidisciplinar. ¿Y qué quiere decir que seamos muy multidisciplinares? Quiere decir que como estamos en una escuela de ingeniería, lo que vamos a hacer en este grupo multidisciplinar es vamos a utilizar soluciones y técnicas de la ingeniería para atacar a problemas que son problemas biológicos, ¿vale? Y en este caso en particular, en nuestra charla de materiales inteligentes para controlar nuestras células, nuestras soluciones y técnicas de ingeniería van a ser los materiales inteligentes, que son un campo relativamente nuevo del que ahora hablaré, y los problemas biológicos que vamos a atacar con estas soluciones y técnicas de ingeniería son básicamente problemas de la biología en cuanto a la física, ¿vale? Son problemas de la mecánica de las células. La mecánica desde un punto de vista estructural. Entonces, esta va a ser un poco la charla. Ahora voy a hacer la introducción, le voy a dividir en dos partes, qué son los materiales inteligentes y qué problemas vamos a atacar con ellos. Entonces, antes que nada, lo primero que tenemos que entrar es qué es un material inteligente. Un material inteligente es básicamente cualquier tipo de material al que cuando le damos un estímulo, este material va a tener una respuesta, ¿vale? Esa es como la definición más básica de lo que es un material inteligente. ¿Qué estímulos le podemos dar a un material inteligente? Los principales que tenemos son estímulos de temperatura, de luz, un campo magnético, un cambio en el pH, un campo eléctrico, ¿vale? Estos son como los principales estímulos, y por los estímulos es por lo que vamos a clasificar nuestros materiales inteligentes. Si es un material que responde a la luz, va a ser un material fotosensitivo. Si es un material que responde al campo magnético, va a ser un material magnetosensitivo, ¿vale? Y luego estos materiales, cuando le aplicamos estos estímulos, lo que tienen que producir es algún tipo de respuesta. En este caso, igual, las respuestas son muy variadas, y como es un campo relativamente nuevo, pero es un campo muy en desarrollo, pues siempre siguen saliendo pues, nuevas aplicaciones de un material fotosensitivo que responde de una manera X. Pero igual, las principales y las que más se utilizan son un material que responda con un cambio de temperatura, que emita luz, que cambie en su conformación, que pueda liberar una sustancia, o que, por ejemplo, pueda cambiar en la resistividad del material, ¿vale? Esta es básicamente la definición de lo que es un material inteligente. Y nosotros lo vamos a aplicar, como os he dicho, a problemas biológicos. ¿Cómo se han utilizado históricamente estos materiales inteligentes en el campo de la biomedicina? Pues algunos de los ejemplos más comunes son el uso de materiales que responden a cualquier tipo de campo liberando una sustancia para un campo de la biología, de la biomedicina, que se llama el campo de la entrega de medicamentos, ¿vale? En inglés, drug delivery, en el que, por ejemplo, en este artículo que tenemos aquí, lo que tendríamos es un material que responde al pH, de tal manera que cuando se acerca a un tumor, que se produce un cambio de pH fisiológico, este material pueda liberar un fármaco. Así podemos disminuir la toxicidad del fármaco, podemos aumentar la ventana terapéutica, podemos atacar de una manera mucho más específica a lo que sería nuestra enfermedad.
Otro de los campos en los que se está utilizando mucho los materiales inteligentes es la biomedicina, para hacer robots y nanorobots. Y estos robots, la principal ventaja que tienen es que son, por un lado, blandos, ¿vale? Soft robotics, que se llama el campo, y por otro lado, que no tienen ningún tipo de conexión, se llaman tetherless. Estos robots son, como podéis imaginaros, extremadamente útiles porque ni llevan motores, cables, baterías, que es como uno de los principales limitantes de los robots, y son blandos. Esto, básicamente, como podéis imaginar, se quiere aplicar para utilizar robótica dentro de nuestro cuerpo. Cualquier cosa que sería una cirugía mínimamente invasiva, cualquier tipo de sensor que pueda ir dentro de nuestro cuerpo, siempre vamos a tirar por este tipo de materiales, porque, como os he dicho, son blandos y se pueden controlar de manera remota. Y nosotros en particular, ¿en qué nos centramos? Nos centramos en controlar el comportamiento de las células variando el entorno físico en el que éstas se encuentran. Aquí podéis ver, en este caso en particular, no es un material inteligente, ¿vale? Porque los materiales inteligentes para este campo, os lo voy a explicar yo ahora, pero aquí lo que tenemos es un ejemplo de cómo varía el comportamiento de las células cuando cambiamos ese entorno físico. Lo que tenemos aquí básicamente son dos poblaciones pequeñas de células en las que las hemos sembrado en dos sustratos de rigideces muy distintas, ¿vale? Uno de ellos es extremadamente blando y el otro de ellos es bastante más rígido. Y como podéis ver, simplemente cambiando la rigidez del sustrato, el comportamiento de estas células varía mucho. Varía la movilidad, la polaridad, imagino que aquí están inhibidas, pero también varía la proliferación de las células y esto es lo que nosotros vamos a intentar atacar con nuestros materiales inteligentes. Entonces, ahora lo que voy a explicar es un poco este campo de aquí, el campo de cómo podemos cambiar el comportamiento con las propiedades físicas, que es el campo que se conoce hoy en día como la mecanobiología, ¿vale? La mecanobiología es un campo relativamente nuevo, es verdad que surge hace mucho tiempo, hace 1917, con un ensayo de un biólogo que intentó explicar cómo son los procesos de movimiento y proliferación de las células, pero no es hasta la década de los 90 donde empezamos a tener unos ensayos más sensitivos que nos permiten aplicar fuerzas más específicas a las células o medir las fuerzas que éstas producen. Entonces, para todos aquellos que no tengáis un background en biología, que imagino que seréis muchos, básicamente en el campo de mecanobiología lo que hacemos es un cambio en un pequeño componente. Esto sería cómo se estudia la biología tradicionalmente, ¿vale? Lo que tenemos es algún tipo de señal bioquímica que se une a un receptor, tenemos una serie de cascadas, que luego aquí tenemos mucha parte de investigación, pero la cosa es que tenemos una señal bioquímica que se une a un receptor, se produce una cascada de señales y al final lo que se produce es un cambio en la célula, que puede aumentar la proliferación, la migración, se pueden volver cancerígenas, pueden morir, lo que sea. Pues básicamente en el campo de la mecanobiología lo que hemos hecho es cambiar el tipo de señal que estamos estudiando en las células. En este caso, en vez de una señal bioquímica, como podría ser un medicamento o una biomolécula, lo que tenemos es algún tipo de estímulo mecánico, rigidez del sustrato, una fuerza que apliquemos a una célula, etc. Y queremos estudiar cómo estas fuerzas influyen en estas cascadas metabólicas de las células, ¿vale? Entonces, en la biología, en los campos de biología, como os digo, es relativamente nuevo, pero nos hemos dado cuenta de que no podemos aislarlo. Los mecanismos físicos que se producen en el cuerpo humano se producen en multitud de casos, ¿vale? Uno de los más evidentes es la curación de heridas, en el que podemos ver cómo las células tienen que ejercer fuerzas para cerrar las heridas, la rigidez del sustrato va a depender si podemos cerrarla o no. Otro caso muy evidente es el caso del traumatismo craneoencefálico, porque es directamente un golpe. Ahí estamos dándole un estímulo físico muy fuerte a las células y ahí es donde tenemos distintos fallos. O, por ejemplo, hoy en día también se está estudiando mucho cómo se desarrollan en el desarrollo embrionario, cómo estas fuerzas pueden dirigir la direccionalidad de la migración de las células, cómo podemos distinguir entre derecha e izquierda mientras nos estamos desarrollando. Y todo esto hoy en día se está estudiando mucho por parte de los mecanismos físicos de las células. ¿Y cómo se estudia tradicionalmente en el laboratorio estos mecanismos físicos de las células? Pues tenemos básicamente dos campos principales, que es la parte de que queremos medir las fuerzas que ejercen las células y, por otro lado, queremos aplicarle distintas fuerzas a las células. Las principales técnicas para medir las fuerzas son estas dos que tenemos aquí, ¿vale? Traction Force Microscopy, TFM, que básicamente lo que vamos a medir es la fuerza que ejerce una célula sobre su sustrato. Y luego tenemos aquí otra técnica que se llama FRED, que es una técnica de microscopía que lo que nos va a decir es la distancia que hay entre justo dos moléculas que tengamos nosotros, ¿vale? Y esto, si conocemos las propiedades mecánicas, podemos saber la fuerza que está ejerciendo.
Y nosotros nos vamos a centrar más en la parte de aplicar estímulos mecánicos a las células. Como os he dicho antes, en estos estímulos mecánicos, tenemos principalmente la rigidez del sustrato, ¿vale? Dependiendo de la rigidez podemos ver cómo varía el comportamiento de las células, que podemos hacerlo tanto por polímeros que tengan rigidez distintas o mediante este tipo de sustratos que está basado en micropilares, que dependiendo de la longitud que tengan van a actuar como un sustrato más blando o más rígido. Otro muy utilizado es el uso de micropinzas magnéticas, en el que podemos unir una partícula magnética a un receptor y directamente la atraemos con un imán, con la micropinza magnética, y ahí estamos ejerciendo una fuerza. O podemos aplicar distintos campos de tensiones y fuerzas sobre las células mediante, por ejemplo, mecanismos de microfluídica. Este es uno de los primeros chips que se hizo, y esto básicamente lo que hace es estirar un cultivo celular, ¿vale? Para ver cómo estas fuerzas van a afectar a este cultivo. ¿Dónde entramos nosotros? Nosotros entramos en esta última parte de que queremos variar tanto las propiedades de la matriz como las fuerzas que ejercemos a un cultivo celular. Y vamos a utilizar materiales inteligentes. ¿Por qué vamos a utilizar materiales inteligentes? Porque nos permiten variar todas estas propiedades, el sustrato, las fuerzas que aplicamos o la forma o la topografía de este sustrato de una manera remota y controlada, ¿vale? Podemos variarlo y podemos volver al estado inicial simplemente aplicando o desaplicando lo que en nuestro caso va a ser un campo magnético. Vamos a trabajar con polímeros magnetoactivos, en los que cuando aplicamos un campo magnético podemos ver aquí que cambiamos la rigidez del sustrato, podemos cambiar la forma y aplicar tensiones a las células, o podemos cambiar la topografía, que no lo he explicado, pero también es un estímulo muy importante para cómo crecen las células, ¿vale? Entonces, este es nuestro campo. Esto es una pequeña introducción a los materiales inteligentes. ¿Y cómo vamos a estimular nosotros nuestro material inteligente? Pues hemos diseñado un sistema que es muy sencillo, que vosotros que sois de ingeniería vais a ver que es muy sencillo. Está controlado por un Arduino Nano, ¿vale? Y simplemente tenemos unos imanes permanentes que lo que van a hacer es, van a acercarse o alejarse de nuestro sustrato magnético y van a poder variar las propiedades de este material. En nuestro caso, el sistema es relativamente sencillo, donde ha residido gran parte del esfuerzo de la investigación ha sido en la caracterización y en la fabricación de lo que es el sustrato. Esta es la parte que tiene que estar mucho más controlada, porque es donde vamos a sembrar las células por encima. Entonces, aunque esto parezca sencillo, esto no lo es, ¿vale? Ahora voy a dar paso a mi compañero Miguel, que os va a explicar parte de lo que estamos haciendo. Y nada, muchas gracias por escucharme. Vale. Bueno, pues a partir de lo que ha explicado mi compañero Jorge, le voy a presentar un poco qué tipo de sustrato necesitamos nosotros para utilizarlo para células y tejidos en cultivo. La cuestión es que todos estos tejidos de nuestro organismo tienen propiedades mecánicas muy diferentes. Entonces, lo que nosotros buscamos es un material inteligente, un sustrato, donde podamos situar nuestras células o tejidos que sea capaz de adaptar sus propiedades mecánicas a las distintas condiciones biológicas. Y como mayoritariamente estamos centrados en tejidos blandos, como puede ser el sistema nervioso o también cultivos de piel, necesitamos un sustrato que sea lo más blandito posible. Entonces, después de contemplar distintos posibles materiales inteligentes, decidimos utilizar este que veis en la imagen, que es una matriz polimérica conocida como PDMS, en el que nosotros insertamos partículas magnéticas en su interior, de manera que podemos actuar con campos magnéticos externos y alterar, como ha dicho Jorge, sus propiedades mecánicas. Una vez caracterizado este material, que fue muchísimo trabajo llevado a cabo por otros compañeros del grupo, llegamos a un primer prototipo de este sistema que queríamos diseñar, y en este vídeo, en esta animación, podéis apreciar cómo podemos aplicar patrones de deformación dinámicos sobre el sustrato, pero una vez teníamos todo diseñado, nos dimos cuenta de un gran problema que teníamos, y era que nosotros, claro, trabajamos a nivel de célula individual y queremos visualizarlas en un microscopio. ¿Cuál era el problema de este primer prototipo? Pues que el material, al ser las partículas magnéticas, era totalmente opaco. Entonces, solo nos permitía visualizar nuestra muestra biológica con fluorescencia en el microscopio, pero
el material no permitía atravesar la luz. Entonces, bueno, una vez nos dimos cuenta de este problema, decidimos que lo más sencillo era crear una especie de anillo magnético con el material, como podéis ver en esta imagen, y así en el centro de este anillo o donut inyectábamos el mismo material inteligente, el PDMS, pero en este caso transparente, de manera que la luz podía atravesar perfectamente la muestra y podíamos visualizar nuestras células o tejido en el cultivo. Entonces, bueno, esto fue muy útil porque ya lo podíamos adaptar a casi cualquier microscopio convencional, y a partir de este primer prototipo que os hemos mostrado, bueno, el sistema como tal, voy a mencionar que está basado en la capacidad de generar patrones complejos de deformación sobre nuestras muestras biológicas, en la aplicación de campos magnéticos externos, pero que no generan ningún tipo de daño sobre la muestra biológica, y en la generación de un entorno, un algoritmo computacional para controlar todos estos patrones de deformación. Y bueno, este es nuestro último sistema, que tenemos ahora mismo diseñado, que ya ha mostrado Jorge anteriormente, pero que además permite que la base donde situamos la muestra biológica rote, de manera que las condiciones mecánicas que podemos imponer sobre nuestra muestra son lo más dinámicas y similares a un problema biológico real. Y bueno, pues en este último año, anteriormente la fabricación de este sustrato era manual, digamos, en nuestro grupo de investigación, pero ahora mismo hemos diseñado una tecnología para poder llegar a imprimir en 3D este material, lo que permite que los estudios también sean mucho más uniformes y más reproducibles. Entonces, en este vídeo mostramos pues, cómo sería la impresión de este material. Una dificultad adicional en nuestro caso es que el material es inicialmente líquido y necesitamos que polimerice según la impresora lo inyecta. Para eso disponemos de una cama térmica, de manera que según se está inyectando el material, polimeriza en ese momento y queda totalmente confinado y no se expande sobre la base. Y bueno, esta es una ilustración que presentamos para una revista, que lo podemos llamar como nuestro pequeño robot impresor. Y bueno, representaría lo que os he mostrado anteriormente. Esto representaría nuestra impresora 3D generando o extruyendo este material con nuestras células o nuestro material biológico situado encima. Y bueno, aparte de todas las aplicaciones que tiene estos materiales inteligentes que hemos desarrollado en mecanobiología, también se pueden aplicar a otros campos como son la electrónica y la robótica blanda. Y en este caso se pueden incluso utilizar como biosensores. Os voy a poner un ejemplo, como puede ser una lesión de rodilla de un paciente en el que tienes que intentar que no llegue a una flexión máxima, digamos, limitar ese movimiento de rotación. Entonces, este tipo de material, que es conductivo, se puede llegar a situar sobre la piel del propio paciente y como sus propiedades físicas cambian en función del movimiento, pues generar una señal que pueda indicar que ese movimiento no se puede llevar a cabo y de esta manera limitar la rotación de, en este caso, la rodilla. Y bueno, pues como os he mencionado antes, en nuestro caso, en lo que vamos a centrar la charla es las aplicaciones de este material inteligente más en mecanobiología. Este es un ejemplo de células de la piel sembradas sobre nuestro material antes de aplicar una deformación, y justo después veis que las células se estiran y se orientan todas en la misma dirección en la que aplicamos el estímulo. Y bueno, pues a partir de esto vamos a mencionar ya un ejemplo más específico, pero queríamos desde nuestro grupo de la Carlos III pues evaluar qué tipo de problemas biológicos podemos tratar de resolver con estos materiales inteligentes y con nuestro dispositivo. Nosotros voy a centrar, y Clara más adelante os hablará más en detalle, pero vamos a plantear un problema biológico como es el traumatismo craneoencefálico. El traumatismo craneoencefálico tiene diferentes causas, es una lesión mecánica sobre nuestro cerebro, siendo la más frecuente el accidente de tráfico, y es un gran problema de salud en España y en todos los, a nivel global también,
Pero, bueno, en el caso de España requiere como alrededor de 25.000 ingresos hospitalarios al año, pero además es un problema que también permanece en el tiempo en los pacientes porque aparte de la lesión mecánica aguda, se generan procesos de liberación de líquido en el tejido, edemas, también problemas de inflamación que persisten en el tiempo y condicionan muchas veces la vida de estos pacientes y de sus familiares. Por eso es un problema de gran relevancia en la actualidad y además tampoco tiene ningún tratamiento aparte de los tratamientos sintomáticos y paliativos. Entonces, bueno, como he mencionado, pues este traumatismo craneoencefálico es un estrés mecánico agudo que genera cambios a nivel microscópico y macroscópico en el cerebro y que tiene efectos muy negativos también en los pacientes a largo plazo. Entonces, bueno, aquí muestro una imagen de un paciente, vamos, de la resonancia magnética de un paciente, y aquí este mapa de color muestra cómo el impacto genera alteraciones a nivel mecánico y en la actividad eléctrica del cerebro. Entonces, nosotros, a partir de estos patrones de deformación, podemos aislar un área muy pequeña del cerebro y tratar de simular con nuestro sistema, que aquí es lo que estamos mostrando, estos mismos patrones de deformación in vitro. O sea, tratar de aislar este problema y reproducirlo nosotros en el laboratorio. Y entonces, nuestra pregunta de investigación en este caso es determinar qué impacto tiene una fuerza mecánica, como puede ser un traumatismo, sobre la función y actividad de las células del cerebro. Aquí nos vamos a centrar únicamente en este tipo de células, que son los astrocitos, que os voy a explicar un poco brevemente cuáles son sus funciones principales, pero ahora mismo están siendo unas células muy estudiadas en el ámbito de la mecanobiología y la neurociencia, porque se piensa que actúan como una especie de airbags que son capaces de limitar la transmisión del daño mecánico a la neurona. Entonces son capaces de proteger la señal eléctrica de las neuronas y lo que son los circuitos cerebrales. Entonces, bueno, un poco os voy a hablar de nuestro amigo el astrocito. Por un lado, es muy relevante para el aislamiento eléctrico del sistema nervioso. Digamos que el astrocito es el tercer actor de cualquier sinapsis. Por un lado tenemos la neurona presináptica, la neurona postsináptica y el astrocito que recubre todo esto y garantiza que los potenciales de acción no haya una disipación de energía y que se mantenga una señal eléctrica adecuada. Por otro lado, también son un importante soporte metabólico, pues por ejemplo, las neuronas no captan la glucosa directamente, sino que el astrocito actúa como una reserva de glucosa que puede administrar poco a poco a la neurona. También son muy importantes para procesos como la neurogénesis y la formación de sinapsis. Estos procesos son particularmente importantes durante el proceso de desarrollo embrionario, pero ahora mismo se conoce que los procesos de neurogénesis están presentes también incluso en el individuo adulto, en áreas como el hipocampo, que son las que primero degeneran en el Alzheimer. Y los astrocitos en esto también tienen un papel muy relevante. Por otro lado, también son los principales componentes de la barrera hematoencefálica, ya que los procesos de los astrocitos recubren los capilares sanguíneos y limitan o evitan el paso de algunas sustancias al cerebro. Entonces, son muy importantes para proteger al cerebro de patógenos o de algunos fármacos. Y bueno, y también, como os he mencionado anteriormente, y lo que más vamos a hablar en esta charla es sobre el papel que tienen los astrocitos en proteger y amortiguar el daño mecánico que sufren las neuronas. En esta imagen podéis ver cómo, por ejemplo, astrocitos pueden recubrir completamente un grupo de neuronas y tratar de evitar esa transmisión de las fuerzas. Y bueno, una vez explicado un poco esto, os iba a contar cómo es la principal vía de comunicación entre las redes de astrocitos y cómo a su vez estas células se comunican con las neuronas. Pues es a través de unión, es a través del calcio. El calcio es el principal, se llama, digamos, en biología, segundo mensajero de estas células. Entonces los astrocitos se comunican entre ellos a través de este ion y generan este tipo de ondas o oscilaciones, como se pueden ver en este cultivo, que son una especie de disparos
y de esta manera se comunican entre ellos y también con las neuronas. Y bueno, no voy a entrar en detalle, pero el calcio está en el astrocito implicado en un montón de procesos, como puede ser, por ejemplo, eliminar el exceso de un neurotransmisor, por ejemplo el glutamato, de la sinapsis, que quedaría un excedente y el astrocito, a través de estas señales de calcio, es capaz de recaptar el glutamato y evitar que sea tóxico para el entorno de la sinapsis y las neuronas. Entonces, ahora nos vamos a centrar en, una vez tenemos nuestro estímulo mecánico y nuestros astrocitos en cultivo sobre nuestro material inteligente, sobre nuestro soporte, queremos ver cómo responden estos astrocitos a distintos estímulos mecánicos que nosotros vamos a aplicarles. Y vamos a evaluar cambios, pues como puede ser en morfología, en el estado de rigidez del astrocito o incluso también en su respuesta funcional, en este caso, midiendo o monitorizando estos cambios en las señales de calcio. Entonces, bueno, este es un pequeño ejemplo de cómo estaría un astrocito sobre nuestro sistema en una condición relajada. Cuando aproximamos estos imanes, el material se deforma y esto genera una transmisión de fuerzas al astrocito y un cambio morfológico en la célula que luego puede tener implicaciones a nivel funcional. Y esto mismo ocurre, por ejemplo, si rotamos, como os he mencionado, nuestro sistema ahora mismo dispone de un mecanismo para rotar el sustrato y así podemos ver cómo la orientación que tiene inicialmente el astrocito respecto al estímulo que estamos aplicando genera cambios a nivel morfológico y funcionales. Y bueno, este es un pequeño ejemplo que os quería mostrar. Digamos que este es un astrocito en su condición normal, sin aplicar ningún tipo de deformación. Si os fijáis en estos procesos, cuando aplicamos una deformación vertical, sería en este sentido, este proceso, esta pata, tiende a estirarse y esta a su vez a orientarse hacia esa deformación. Mientras que, por ejemplo, esta que está situada perpendicular a la deformación, genera, o sea, el tipo de respuesta es completamente el opuesto, sino que en lugar de expandirse se contrae. Esto se muestra también en esta animación, cómo los procesos se orientan en función de dónde estamos aplicando los imanes y después de rotar pues ocurre lo mismo. Estos procesos se reorientan en función de dónde estamos aplicando nuestro estímulo mecánico. Y bueno, esto mismo se muestra pues en este diagrama. Digamos que esta sería la posición original de nuestro brazo del astrocito. Después de estimularlo en función de la dirección, pues en este caso sufriría una elongación o también puede cambiar su ángulo respecto a su posición inicial. Y bueno, en esta pequeña gráfica pues mostramos esas tendencias respecto a cuál sería la longitud original de nuestros bracitos del astrocito. Pues cuando el astrocito está situado paralelo a la dirección de deformación, vemos que sus brazos sufren un proceso de elongación, mientras que si están situados perpendiculares a nuestro estímulo, les ocurriría lo contrario. Estos procesos sufren una contracción. Y bueno, voy a dar paso ahora a mi compañera Clara, que os va a explicar un poco más sobre los cambios de rigidez y a nivel de señal funcional del astrocito. Vale. Entonces, nosotros ahora lo que vamos a ver es eso, utilizando el sistema, ya qué cambios vemos en los astrocitos. Entonces eso, lo primero que vamos a ver es... Espérate, no sé si se me oye bien. Vale, tenemos un cambio mecánico en el sustrato, pero vamos a ver si eso da lugar a un cambio en la mecánica de los astrocitos, en las propiedades más mecánicas de los astrocitos. ¿Y por qué sería importante lo que son las propiedades mecánicas de los astrocitos? Al final, los astrocitos, una de sus funciones principales siempre son proteger a las neuronas. Nuestras neuronas son las que van a transmitir todos los impulsos nerviosos y van a hacer como todas las funciones principales del cerebro, pero no hacen ninguna otra cosa. Entonces siempre necesitan alguien que haga todo el resto de funciones
de cuidado, de apoyo alrededor. Entonces, en este caso, los astrocitos tienen como dos funciones. Por un lado, ejercen como un sustrato blandito para las neuronas, porque a las neuronas les gusta estar en un entorno que sea más blando, es más cómodo para ellas. Entonces, si os fijáis aquí, tendríamos una neurona que estaría en verde y está creciendo sobre este astrocito que está en rojo, porque lo más probable es que el sustrato sobre el que estuviesen creciendo las dos sea demasiado rígido y entonces el astrocito como que ejerce de esta cama blanda para la neurona. Y por otro lado, que también es súper importante, es que las neuronas guían hacia dónde crecen sus neuritas y sus patas siguiendo gradientes de rigidez. Entonces, si cambiamos la rigidez de estos astrocitos sobre los que están creciendo, vamos a guiar hacia dónde esas neuronas van a estar generando nuevas conexiones. Entonces, si de repente lo que hacemos es cambiar completamente la mecánica de todo su entorno, vamos a cambiar el cómo se conectan unas neuronas con otras. Entonces, para ver las propiedades mecánicas de los astrocitos, tenemos que ver cómo conseguir medirlas. Entonces, la forma en la que nosotros lo estamos midiendo es usando un nanoindentador, que básicamente, para que, sin entrar mucho en detalle, si tenemos un astrocito, lo que venimos es con un cantilever, que sería una especie de pilar con una esferita en el extremo, y simplemente aplastando la célula, viendo en función de cuánto deformemos esta viga, veríamos si tenemos más o menos rigidez en el sustrato. Entonces, utilizando esto, lo que podemos ver es, a nivel muy local, de puntos individuales de la célula, cuál sería la rigidez de ese lugar, ¿vale? Y entonces, una cosa que hemos hecho ha sido acoplar nuestro sistema de estimulación a una máquina de nanoindentación. Entonces, si os fijáis aquí, lo que tendríamos sería este sistema y podríamos ir midiendo la rigidez de nuestras células a nivel muy local. Entonces, ¿qué hemos visto con esto? Pues imaginaos que tenemos aquí esta célula y decimos, vale, pues quiero medir la rigidez en distintos puntos, ¿vale? Y podemos ir midiendo la rigidez en puntos muy concretos de la célula. Y luego lo que haríamos sería aplicar una deformación, y entonces si veis aquí, lo que tendríamos sería esas mismas células, pero deformadas en una dirección vertical. Y volvemos a medir la rigidez en esos mismos puntos. ¿Y aquí qué nos ha pasado? Pues por ejemplo, si veis el punto rojo o el punto verde, parece que como estaban en perpendicular a esta dirección de estimulación, pues lo que ha dicho Miguel, parece que se contraen. En cambio, lo que es la célula en conjunto y, por ejemplo, los puntos amarillos y morado tienden a estar en esa dirección vertical y parece que se estiran. Y lo que vemos es que aquí tenemos una relación entre esos cambios de morfología y cambios de rigidez. Las células que estaban, pues imaginaos, si yo me están tirando hacia arriba y tengo el brazo así, voy a tender a contraerme y voy a tender a volverme más blandito. En cambio, si ya tenía el brazo vertical y tiran aún más, lo que va a pasar es que vamos a tener mucha más tensión y vamos a parecer más rígidos. Y entonces esto es lo que vemos en nuestras células. En este caso de célula concreta y viéndolo en general, lo que vemos es eso, que las partes de la célula a nivel muy local que estuviesen orientadas en la misma dirección en la que estamos deformando el sustrato van a tender a volverse más rígidas. Y en cambio, si estaban en la dirección opuesta, van a volverse más blanditas. Entonces, esto es muy interesante y es la primera vez que lo hemos visto hecho, pero al final simplemente estamos aplicando una deformación que no está representando ningún problema real. Pero lo siguiente que dijimos fue, vale, vamos a intentar reproducir lo que pasaría en distintos eventos reales del cerebro y ver qué hacen nuestros astrocitos. Entonces, esto sería el caso de un infarto cerebral, que lo que tenemos es que se bloquea una de las arterias del cerebro y lo que vamos a ver es cómo el líquido encefalorraquídeo invade todo el cerebro. Y esto al final lo que hace es que tenemos una deformación enorme y entonces el líquido llena todo el tejido y va generando una deformación. Vale, genial. Va generando una deformación que luego se mantiene en el tiempo hasta que baje esta inflamación. Entonces, ¿cómo estamos reproduciendo esto en nuestro sistema? Pues estamos aplicando una actuación progresiva y una vez llegamos a un estado de deformación máxima lo mantenemos en el tiempo. De momento estamos estudiando 24 horas y estamos viendo qué pasa con nuestros astrocitos. Entonces, pues esto sería un poco lo que vemos, que es más o menos lo que habíamos visto antes. En el caso de los astrocitos que estaban en una dirección paralela a la estimulación, se rigidizan y lo que vemos es que 24 horas después siguen en ese mismo estado de tensión. Entonces, como ellos siguen en un estado de tensión, no han podido relajarse, no han podido readaptarse, sino que los seguimos manteniendo en ese estado de tensión. Entonces, los que estaban
los que se habían rigidizado siguen todavía muy rígidos y los que estaban más blanditos se mantienen muy blanditos. Entonces, ¿esto por qué sería relevante? Pues al final, si esto se mantiene a largo plazo, lo que vemos es que esos astrocitos que originalmente tenían todos pues, una rigidez más o menos común, de repente van a tener unos patrones de rigidez variable en la misma, a nivel de la célula. Entonces, esto podría generar que vamos a guiar el crecimiento de las neuritas, de las patitas de las neuronas, siguiendo estos gradientes de rigidez que estamos creando a base de deformar los astrocitos y generar estas variaciones de rigidez a nivel local dentro de las células. Vale. Y luego, por otro lado, al final, lo que más interesante, si dices estoy estudiando mecánica de cerebro, lo más lógico es decir, vale, ¿qué está pasando después de un traumatismo craneoencefálico? Que es como el problema más evidente. Entonces, si veis este vídeo, a mí me gusta mucho porque es gelatina, pero esa es la rigidez real del cerebro, que es una gelatina muy, muy blandita. Entonces, a cualquier nivel de golpe va a generar unos patrones de deformación con unas deformaciones muy, muy altas. Entonces, nosotros para simular esto en el cerebro, en nuestro sistema, lo que estamos haciendo es introducir un patrón de deformación muy rápido durante 3 segundos y luego volvemos a un estado relajado y vemos qué les ha pasado a las células 24 horas después. Entonces, lo que estamos viendo es que en este caso no hay diferencias de si estaban en paralelo o en perpendicular. Todas las células parece que se vuelven más blanditas y se mantienen más blanditas 24 horas después. Entonces, ¿qué dices? Bueno, que sean más blanditas justo después del golpe podría ser útil, porque al final, si queremos, si justo les has dado un golpe, dices, pues igual se están volviendo blandas, protegen a la neurona alrededor y le generan como una especie de airbag blando que proteja a las neuronas. El problema es que 24 horas después siguen estando así de blanditas. Y hay una cosa que es súper importante y es que las neuronas, las conexiones, o sea, los nervios que regeneran sobre superficies que sean más rígidas. De hecho, por ejemplo, hay un caso de peces que después de un traumatismo de médula sí que regeneran porque su cicatriz, la cicatriz que se genera en el cerebro, es una cicatriz en la médula sería una cicatriz dura. En el caso de humanos, de la mayoría de los mamíferos, esa cicatriz que la generan precisamente los astrocitos es una cicatriz muy blanda y en ese caso no vemos regeneración. Entonces, igual podemos tener algún tipo de relación entre que estos astrocitos se hayan vuelto más blandos, estén generando una cicatriz blanda y al principio parece que sea algo útil, que estás protegiendo las neuronas, pero por otro lado también estás evitando esta regeneración. Entonces, estos son los problemas que creemos que luego podremos afrontar utilizando el sistema que hemos desarrollado. Y por otro lado, también estamos viendo la comunicación entre astrocitos y que luego es útil para comunicarse con las neuronas, que ha explicado antes Miguel, que sería estas señales de calcio, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos medir estas señales? Pues al final, si introducimos una sonda que vuelve las señales de calcio fluorescentes, lo que podemos ver es, por un lado, el número de células activas, el número de células que van teniendo esta señalización de calcio, y por otro, actividad de células individuales. Si os fijáis aquí, al final, las señales de calcio lo que son señales sinusoidales, como tendríamos en un cable eléctrico. Entonces, vemos estos patrones de actividad en los que la señalización de calcio va subiendo y bajando. Entonces, cuando las células están dañadas, lo que hacemos es que perdemos esta variación y vamos subiendo. Vale. Entonces, lo que vemos es, en el caso de nuestra estimulación sostenida, que sería más el infarto, lo que vemos es que esa señalización la teníamos antes de estimular, la perdemos y apenas la recuperamos 24 horas después. Mientras mantengamos a los astrocitos en un estado en el que están deformados y están en tensión, no recuperamos esta señalización de calcio. Sin embargo, en el caso del traumatismo craneoencefálico, lo que vemos es que justo después perdemos esta señal, pero 24 horas después los astrocitos vuelven a estar relajados y vuelven a estar mandando esas señales. O sea que esta señalización depende más de en qué estado estén los astrocitos que les haya pasado 24 horas antes. Entonces, esto es un poco lo que hemos estado haciendo ahora y básicamente lo que os queríamos contar es eso, que los materiales inteligentes al final lo que nos proporcionan es una plataforma súper versátil sobre la que podemos estudiar estos procesos biológicos, el papel de la mecánica en estos procesos biológicos, que sería muy complicado utilizar con materiales convencionales. Y si quieres, ¿terminas, Dani? Vale. Vale.
Ay, me he estresado. Me he estresado. Iba atacadísimo. Vale, bueno, yo soy Daniel García González, soy PI del laboratorio de estos proyectos. Nada, y simplemente quería compartir con vosotros un poco bueno, nuestras perspectivas de futuro, dónde estamos y hacia dónde creo que nos estamos encaminando, ¿no? Entonces, simplemente quería compartir con vosotros un símil, ¿no? De cómo llevar todo lo de una mecánica tradicional a este ámbito de la mecanobiología. Si pensáis en el diseño de un avión, ¿no? Al final, cuando tenemos que elegir qué material vamos a utilizar para fabricar este avión, pues bueno, no hacemos prueba y error, construimos muchos aviones, los destruimos y vemos cuál es el óptimo, ¿no? Entonces, un poco la idea es que cogemos partes o piezas pequeñitas de ese material y las ensayamos. Entonces, entendemos cómo son esas propiedades mecánicas y a partir de ahí tomamos decisiones. Entonces, hubo un momento en el que alguien dijo, bueno, es que este avión, cuando está despegando, va a estar expuesto, digamos, a temperaturas muy bajas o a temperaturas muy altas. Entonces, a alguien se le ocurrió, bueno, pues en todo este proceso de ensayo vamos a incluir una cámara térmica donde podamos entender cómo varían estas propiedades con esta temperatura, ¿no? Entonces, nosotros intentamos, digamos, producir un cambio de paradigma en este sentido, ¿no? Es decir, no vamos a hacer el análisis de qué ocurrió a las células o cómo podemos tratar estas células atendiendo simplemente bueno, al problema desde un punto de vista bioquímico, sino que vamos a entender qué ocurre a nivel biofísico. Y en este sentido, estamos ahora mismo bueno, inicializando la creación de un spin-off a partir de una patente sobre todo este dispositivo y ya estamos implementando todo esto en distintos campos. Por ejemplo, en Berkeley lo hemos implementado y, digamos, lo que están investigando los investigadores de este laboratorio es cómo a partir de stem cells, de células madre, podemos controlar estos estímulos mecánicos para que diferencien hacia un tipo o hacia el otro. Y bueno, otro ejemplo que va a ir clara ahora en abril es en Johns Hopkins, donde podemos ver en temas de cáncer, ¿no? Es decir, cómo las células cancerosas va a crecer ese tumor en función de cómo son las propiedades mecánicas de todo ese entorno e incluso de las propias células y cómo si jugamos con esta mecánica incluso podríamos tener esta transición hacia metástasis, ¿no? Entonces, esto es un poco el enfoque que tenemos y sobre todo destacar el que esto es posible gracias a que ingenieros industriales o mecánicos como yo, ingenieros biomédicos como Clara y Jorge o neurobiólogos como Miguel, pues ponemos un poco toda esta multidisciplina en común y somos capaces de encontrar estas sinergias. Entonces, simplemente concluir con esto y darle enhorabuena a Clara, Miguel y Jorge por la presentación. Me habían dicho a mí 2 minutos, o sea que... Me habían dicho a mí 2 minutos. Ah, pensaba 5. 5 hace un rato. Por vuestra charla. Pasamos ahora a la ronda de preguntas, así unos 5 minutitos. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Quiere hacer una pregunta? Uy, ¿no? Pues va a ser rápido. ¿Nadie? ¿No? ¿Que hable ahora o calle para siempre? ¿Sí? Vale. Hemos dado pena. Está muy fuera del scope. Ya. Bueno, a ver, yo la pregunta que tengo básicamente es muy sencilla. Vosotros... bueno. Básicamente, vosotros estáis aplicando una serie de fuerzas mecánicas a una sola célula, entiendo. Pues, Conjunto de muchas o se células, pueden sí. aplicar a muchos conjuntos. Claro, o sea, al final, si te fijas el dispositivo, lo que es el centro tendría 8 milímetros, unas células son micras, entonces hay un montón de células, estamos centrándonos en ver una, pero realmente lo que tienes muchas células juntas creciendo todas a la vez, sí. ¿Alguien más? Por aquí. ¿Se escucha? Sí. Eso o sea, lo que hacéis vosotros es para entender el mecanismo de cómo funcionan todas estas fuerzas físicas en la célula, o tiene también un objetivo aplicacional en cuanto a ha ocurrido un traumatismo craneoencefálico y quieres ver cómo ayudar al paciente en cuanto a regeneración o algo? Sería más a nivel, no ya directamente una vez ya tienes el paciente, sino vamos a simular ese traumatismo en nuestro sistema si descubrimos pues eso, cómo evitar ciertas reacciones o descubrimos pues eso, un
compuesto que pudiese servir para luego evitar las reacciones futuras, de ahí luego ya aplicarlo a la clínica, pero no sería tanto en el momento en el que tienes el traumatismo, sino haberlo estudiado antes y luego ya aplicarlo a... ¿Cómo funciona esa fuerza? Una vez entiendes que el problema es en el caso de las células blandas, que tendrían que ser un poco más rígidas como en los peces, pues ya ves qué harás después, pero entenderlo, ¿no? Es eso. Sí. Vale. A ver si... Y si quieres puedes comentar sobre el tema de los organoides y acoplar todo esto como para, a partir de células madre de un paciente específico, hacer un diseño asistido. Vale, bueno, si quieres contárselo tú. Pero... Vale. Sí, verdad. Digamos que desde hace poco, ¿va ahora? Sí, desde hace poco ya se han aprobado como primeros fármacos o primeros tratamientos donde no tienes que pasar por experimentación animal. Y consiste, digamos, tú tienes un paciente, puedes coger células madre de este paciente y a partir de esto crear algo que se conoce como organoide. Es decir, puedes reproducir una especie de riñón, por ejemplo. Entonces, la idea es que esto no sea solamente aplicado a un problema muy concreto, sino que te permita crear como este testing framework donde puedas coger estos organoides o distintas células o distintos problemas y ser capaz no solo de ver cómo va a interaccionar con el fármaco o el tratamiento que le apliques, sino ser capaz de reproducir también todo este entorno, cómo va a ir evolucionando y digamos como tener algo mucho más fidedigno. Y ser capaz de, bueno, de acoplar distintas técnicas y mejorar tratamientos específicos. Entonces digamos que la visión es ambas, entender los problemas, por qué surgen, pero también ser capaz de anticipar y reproducir de manera previa antes de administrar ese fármaco. Y otra cosa con el tema de las células cancerosas que has dicho, imagino que está en pañales, pero cuando has dicho que podía reconducir hacia dónde va a crecer las células cancerosas en caso de que dependan de la rigidez o el blandito que esté el sustrato, entiendo que esto es muy complejo porque, claro, cambiar la rigidez de todo alrededor del cuerpo supongo que puede ser hasta más perjudicial que beneficioso, pero supongo que es empezar a estudiarlo y ya ves cómo lo puedes aplicar después, ¿no? Claro, de hecho, en el caso de las células cancerosas ya se ha visto que tienes más metástasis si justo el entorno alrededor es más rígido, pero más que cambiar todo el entorno en el caso del paciente, lo que igual podrías cambiar es, vale, vamos a ver cómo están las células notando que su entorno es más rígido. Pues al final es eso, es la cascada, por ejemplo, que ha enseñado Jorge. Entonces, si tú simplemente le mandas una señal bioquímica, por ejemplo, para que está así, pero no está así. Claro, para que a la célula le estés diciendo que su entorno está rígido, aunque tú no estés cambiando todo lo que es su entorno. Vale, ahora sí me parece más guay todavía, porque antes digo yo, ¿qué cómo lo va a hacer? ¿Te carga la persona? Vale, ahora sí. Claro, no, o sea, no puedes de repente decir, vale, pues voy a comprimir a la persona. Claro, no, la persona no, pero digo, esa zona... Sí. Bueno, primero enhorabuena por la charla y por el enfoque, creo que es muy interesante, muchas posibilidades. Me gustaría saber por qué os habéis decantado por magnetismo en particular como estímulo para la célula, porque según explica Jorge al principio hay muchas posibilidades. Vale. Principalmente una de las cosas principales es porque las células el tejido biológico es bastante permeable al campo magnético, lo que quiere decir es que a valores muy bajos el campo magnético no afecta al cuerpo humano, básicamente. Cuando tenemos una resonancia magnética son valores muy altos de campo magnético, de 1 o 2 teslas, nosotros estamos trabajando entre 20 y 40 militeslas. Entonces, el campo magnético, lo que es el campo magnético no va a afectar nada a nuestras células. Lo que estamos utilizando este campo magnético es justo para cambiar lo que es el sustrato, solo queremos ver los estímulos mecánicos. Entonces, si quisiésemos trabajar con algo de temperatura, pH o cualquier otro tipo de estímulo, estos estímulos por sí solos sí que pueden afectar nuestras células. Entonces el campo magnético es idóneo básicamente para todo lo que sea para dentro del cuerpo porque nuestro cuerpo no reacciona al campo magnético a no ser que sean valores altísimos. Vale, pues muchas gracias a todos. Ya ponemos fin a la charla. Muchísimas gracias. Gracias.